Hola, vamos a comenzar en esta propuesta de entrevista que se enmarca en el proyecto de extensión internacional 2023. Esta es una propuesta de formación continua. Este bloque se denomina Pedagogías Colaborativas y Participativas en las Tecnologías de la Educación. El proyecto internacional está dirigido por la doctora Flavia Wagner, Daniel Moura, María Fernando de Ávila y quien está hablando, Melissa Maina. Los integrantes del grupo, Ananda Teresa, Crislaine Olivera Ramos, Lucía Sachi y Mateu Monteleone. En esta oportunidad le vamos a hacer una entrevista a Margarita Valero, quien es profesora en Ciencias de la Educación por la UNC, asesora pedagógica de la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal, asesora metodológica también de la Universidad Blas Pascal, es profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba y pedagoga también por la Universidad Nacional de Córdoba. Le agradecemos mucho que esté hoy compartiendo su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Esta entrevista va a estar basada en algunas preguntas que retomamos del capítulo 3, que se llama Pedagogías Cooperativas y Solidarias, del documento de UNESCO, Reimaginar un futuro, un nuevo contrato social para la educación. En este capítulo 3, uno de los principales lineamientos sostiene que en un nuevo contrato social para la educación, la pedagogía debe basarse en la cooperación y la solidaridad, desarrollando las capacidades de estudiantes y docentes para trabajar juntos en un espíritu de confianza para transformar el mundo. Para dicha transformación se debe tener en cuenta lo siguiente: el aprendizaje colaborativo interdisciplinar basado en problemas, valorar y apoyar la diversidad y el pluralismo, aprender a curar las heridas de la injusticia, fortalecer la evaluación significativa, apoyar fundaciones de primera infancia, la educación colaborativa para todos los niños, impulsar el potencial de los adolescentes y jóvenes, incorporar la tecnología de manera orgánica a la educación. Es importante que reimaginemos esos nuevos enfoques para renovar la misión de la educación superior, y acá hay dos temas que nos atraviesan y los que vamos a estar conversando en la entrevista con Margarita, que es la inclusión de las tecnologías en la escuela, que se vuelve una necesidad porque es la base del desarrollo de cualquier sociedad, y además la adquisición de habilidades informáticas básicas para todos y ampliar la implementación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en relación con lo que estábamos diciendo recién de las pedagogías de la cooperación y la solidaridad. Específicamente, en esta entrevista vamos a estar hablando de la evaluación. Nos parecía importante convocar a Margarita para pensar estos dos temas interrelacionados. Vamos a hacer foco en la evaluación con su correspondiente relación con la tecnología. Voy a invitar a Lucía y a Crislaine a que puedan leer las preguntas. Vamos a leer la pregunta primero en español y después en portugués. Bueno, la primera pregunta es, ¿la educación pública en Argentina se basa en pedagogías de cooperación y solidaridad? A educação pública na Argentina se baseia em pedagogias de cooperação e solidariedade? Bueno, chicas, buenos días a todas. Gracias por esta participación, esta oportunidad. Para responder esta primera pregunta que hacen, yo enmarcaría primero el contexto complejo que tiene la educación en Argentina, como un país de Latinoamérica. Creo que nos falta un camino para decir que la educación pública en Argentina se basa en este tipo de pedagogías, ¿no?, de cooperación y solidaridad, dado que tenemos algunos enfoques didácticos todavía en las prácticas que no logran que se cumpla una pedagogía de cooperación y solidaridad. En este caso podemos vincularlo, y lo podemos vincular luego con prácticas de la evaluación o prácticas de la enseñanza y aprendizaje, en la que, si se quiere, hay como por lo que yo entiendo, hay como todavía un desfasaje en el rol del docente y el lugar que se le da al alumno. Si vamos a hablar de la solidaridad en términos sociales,
creo que sí tenemos un gran terreno ganado, pero en prácticas pedagógicas todavía falta. Falta trabajar con estas perspectivas de la cooperación y de la solidaridad. Si vamos a buscar un ejemplo concreto, tenemos muchas instituciones y muchas prácticas, muchos docentes ejerciendo una práctica de un estudiante pasivo, en el que no se fundamenta, digamos, esa práctica de enseñanza como algo que se construye de manera democrática, sino que se busca que se cumplan tales logros o ciertos objetivos que vienen estipulados de antemano y no se construyen en comunidad y en solidaridad. En este sentido, ¿qué decimos? Si hablamos de una pedagogía de cooperación, vamos a decir, bueno, tenemos que trabajar juntos, tenemos que investigar juntos, tenemos que encontrarle el sentido de la educación juntos, y ahí creo que tenemos un gran desafío como sociedad argentina y como sistema educativo, sistema político, educativo y social, que es trabajar con un sentido de la educación que vincule al estudiante como un sujeto completamente activo en la creación y en la significación de estos contenidos y del aprendizaje. También pensando que la pedagogía basada en la cooperación y la solidaridad nos va a plantear un futuro y un sentido de por qué esa persona está en un sistema educativo formal, qué impacto va a tener el paso por esta educación pública en su vida a lo largo de toda su vida y toda su historia. ¿Qué estamos formando? ¿Qué ciudadanos estamos formando? Digamos, sería la pregunta para poder trabajar desde estas pedagogías. Entonces, como para reducir un poco todo esto que abro, tenemos algunas cuestiones que sí, que se está empezando a trabajar, pero creo que hoy podemos decir que no se basa del todo en una pedagogía de la cooperación y de la solidaridad la educación pública en Argentina. Vamos con la pregunta número 2. ¿Considera que debe quedar reflejado en el proyecto educativo de cada institución la implementación de estas pedagogías para que los docentes lo lleven a la práctica? Considera que a implementação destas pedagogias deve estar refletida no projeto educativo de cada instituição, para que os professores possam colocá-la em prática? Sí, claro que sí. Yo creo que esto que tiene que quedar documentado porque, a ver, vamos a hacer como dos grandes posturas. Nos vamos a posicionar en la realidad y en lo políticamente correcto, digamos, que plantea nuestro sistema educativo. En la realidad decimos, legalmente todas las instituciones tienen su proyecto educativo, pero hay que ver qué sucede con ese proyecto educativo en la práctica diaria de cada institución. Se lo implementa, se lo toma. Todos los docentes que participan en una institución, que forman un equipo en una institución, conocen los lineamientos en el proyecto. Esa es como una primer pregunta y sería un primer paso para que esto se baje a la realidad. Y yo creo que sí, que lo que está escrito tiene que ser completamente fundamentado con esto, ¿no? Si vamos a trabajar con una pedagogía de la cooperación, de la solidaridad, tenemos que saber primero qué es, los docentes tienen que reconocer qué es, y si yo estoy en una institución, tengo que saber cuál es el lineamiento básico por el cual yo tengo que trabajar y desde el que yo tengo que trabajar. Entonces, en este sentido, sí, yo creo que es central que en los proyectos educativos quede reflejada esta perspectiva y no solamente decir qué es, sino también poder documentar y poder dar lineamientos de cómo trabajarla, ¿sí? De cómo implementar, cómo generar propuestas de educación que se basen en este tipo de pedagogías. En ese sentido, yo creo que el proyecto educativo tiene que tener todas estas cuestiones, no solamente teóricas, sino también acompañar lo práctico, el sentido práctico, digamos, que va a ser lo que genere un impacto real en una institución. Muy bien, seguimos con la pregunta 3. ¿Cuál debe ser el enfoque que se le debe dar a la evaluación para que sea una instancia de aprendizaje y retroalimentación?
Qual deve ser a abordagem que deve ser dada à avaliação para que seja uma instância de aprendizagem y feedback? Bien, yo creo que, bueno, esto se puede relacionar mucho con lo que dije en la primera pregunta. El enfoque que se le debe dar a la evaluación tiene que ser formativo, que forme realmente como y que le dé un sentido al aprendizaje. ¿Qué pasa? Las prácticas de evaluación normalmente, particularmente generan como esta cuestión de la ansiedad, del miedo. ¿Por qué? Porque tienen un peso y un significado completamente personal a través de una calificación. En nuestro sistema educativo sabemos que tenemos este circuito, ¿no? De el estudiante debe ser evaluado para poder ser calificado y para que acredite que pasó por tal espacio, ¿no? En lo que es la educación formal. Para que sea una instancia de aprendizaje y retroalimentación, yo creo que lo primero que debe suceder es despegarnos de las prácticas de control que se ligan a la evaluación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Bueno, justamente trabajando desde un inicio con la naturalización de estas prácticas. Quizás los estudiantes están siendo evaluados permanentemente, pero no lo saben hasta que no llegan a la instancia en las que se va a significar su actuación con una calificación. Entonces, desde una estrategia didáctica podemos decir, bueno, empezar a trabajar con la construcción de algunas consignas que sean posibles para la evaluación con un grupo de estudiantes. Es como desmitificar eso, ¿no? ¿Qué sucede? Y también yo creo que una manera de democratizar una práctica de evaluación y que realmente sea una instancia de aprendizaje es explicarles a los estudiantes por qué se los evalúa, qué sentido tiene. Desde que uno ingresa a la educación formal, siempre está el peso de la evaluación. O sea, creo que todos, a cualquier pregunta, a cualquier persona que le hagamos esta pregunta, alguien va a tener una anécdota de algo que le sucedió con una evaluación, sea positivo o sea negativo. Entonces, si hacemos un análisis sociológico, lógicamente siempre estuvo ligada a la idea de control. Vos calificás, pero creo que hay una cuestión un poco más profunda, que yo con una colega siempre le converso, que investigamos sobre este tema, y es la cuestión de la subjetivación, ¿no? La mirada del otro. Porque en realidad, ¿qué sentido tiene esa instancia de evaluación más allá de una calificación o de acreditar un espacio? Es el otro y los otros que están a mi alrededor los que van a ver mi actuación puesta en una calificación. Entonces, eso que sucede a nivel personal en la evaluación y que es subjetiva, va a determinar la trayectoria futura de esa persona. Entonces, el enfoque tiene que ser completamente democrático, tiene que ser un enfoque formativo, y hay una estrategia que, bueno, puedo leer en placa, un poquito la pregunta anterior, pero no me quiero adelantar tanto, es reforzar lo positivo de la actuación de los estudiantes. Decirle qué estuvo bien, qué hiciste bien, no solamente lo negativo, no solamente poner una calificación y desvincularla completamente de una devolución, sino también de decirle, mira, esto que hiciste, este análisis, esta respuesta, la manera en la que pudiste lograr la síntesis, la manera en la que pudiste graficar, estuvo muy bien, continúa con esta acción. Entonces, de esa manera vamos a poder retroalimentar de una manera positiva. Es muy normal, es normal que en estas instancias de evaluación, en las instancias de educación y de aprendizaje, se refuerce lo negativo. Porque como dije al inicio, siempre la evaluación estuvo ligada a una práctica de control. Pero creo que lo más fuerte y lo que más por ahí impulsa como esta sensación de ansiedad, de miedo, de preocupación, es que yo quedo completamente al descubierto con otros. Y nosotros nos formamos como personas con otros, con ese grupo de pares, con ese docente. Entonces, trabajar en conjunto apuntaría también a una pedagogía de la solidaridad, le daría sentido a la educación de por qué estoy acá, qué estoy aprendiendo, pero también desmitificaría y rompería con estas patologías que decimos nosotras desde la pedagogía, con estas patologías que tiene la evaluación,
que se arrastran y se siguen arrastrando a lo largo de la historia. Y bueno, podemos hablar horas de esto, pero no me quiero extender tanto. También hay una cuestión burocrática y de sistema que por ahí nos obliga a tener que homogeneizar, digamos, con un mismo instrumento. Pero yo creo que enfocándonos en el sistema formal, en la educación pública, lo que tenemos que hacer es esto, trabajar con una pedagogía de la solidaridad y de la cooperación, pero con estas prácticas, que es como la práctica de la evaluación, que son las que son fundantes. Son fundantes de qué va a suceder con la trayectoria de cada una de esas personas que atraviesan esa experiencia de educación. En ese sentido tenemos un gran desafío y por eso digo, tiene que ser completamente formativo el enfoque que se le dé a la educación y a la evaluación en la educación, perdón. Bueno, vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo podemos fortalecer la evaluación para que sea significativa? Como podemos fortalecer a avaliação para torná-la significativa? Bien, bueno, como dije recién, me había adelantado un poco porque le leí en placa, pero ¿cómo lo podemos fortalecer? Para que sea significativo, bueno, ya mencioné algunas cuestiones de cómo dar feedback, digamos, cómo dar una devolución. Yo creo que hay estrategias que son muy buenas y de hecho hace poco salió una noticia acá en Argentina de una docente que los dejaba colaborar a los estudiantes y debatir en un momento de evaluación. Entonces, los estudiantes estaban pasando por una instancia de evaluación y en un momento dado la docente los dejaba conversar entre ellos para que debatan cómo avanzar con las respuestas, ¿sí? Eso yo creo que a mí es una práctica que dije, qué bueno poder conversar, y acá estamos trabajando con otras competencias que son transversales y completamente necesarias para formar estas generaciones futuras, ¿no? Todos los que trabajamos hoy en día, que ya somos adultos, que pasamos por el sistema de educación formal, trabajamos con otros. En cualquier trabajo yo voy a hacer una consulta, voy a compartir con un colega alguna reflexión, voy a hacer una pregunta. La evaluación tiene que ser significativa en ese sentido también, no tiene que ser completamente individual. Que la calificación sea individual no quiere decir que la instancia de evaluación tenga que ser planteada en soledad. Entonces, esa puede ser una estrategia, digamos, dejar que los estudiantes conversen sobre cómo llegarían a una respuesta, qué piensan de un tema, qué pueden compartir de acuerdo a lo que comprenden de un concepto. Y otra cuestión de la evaluación para que sea significativa tiene que ver con esto de calmar las ansiedades, por decirlo de alguna manera muy común. ¿Y por qué no dejamos que los estudiantes sean parte también de la construcción de algunas consignas de evaluación? Hacer ejercicios de mostrar posibles consignas, de construir posibles consignas, de hacer interevaluaciones entre los estudiantes, por ejemplo, que puedan ver qué está pensando mi compañera, qué está pensando mi compañero sobre este concepto, sobre este tema. Esto ligado, ¿no?, a consignas de corte más teórico, si nos metemos un poco en los aspectos didácticos. Después tenemos trabajos que son brillantes, como el trabajo por proyecto, pero siempre que enseñen a trabajar en comunidad, que enseñen a trabajar con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Enseñar a los estudiantes a trabajar para un fin común, que es el aprendizaje. No enseñarle al estudiante a trabajar para una calificación. Y ese, de nuevo, es un gran desafío de estas perspectivas y de estas pedagogías. ¿Cómo cambio ese paradigma del aprendizaje y del rol que asumo como estudiante y del rol que asumo como docente para que realmente lo que aprendo tenga significado a lo largo de toda la vida y no que quede relegado a una cuestión de, bueno, tengo que acreditar, tengo que rendir y voy a estudiar para una calificación, voy a estudiar para aprobar? Entonces, yo creo que sí, que para fortalecer la evaluación, para que sea significativa, tenemos que trabajar con los estudiantes, con el concepto de evaluación. Y es un trabajo que se debe hacer desde el inicio del sistema formal, desde los primeros años de educación, haciendo prácticas que sean más amenas,
más comunes. Así que eso es lo que pienso, por ejemplo, de cómo podemos fortalecer la evaluación para que sea significativa. Bien, ahora, ¿cuáles son las herramientas con las cuales debe contar el docente para llevar a cabo uma evaluação significativa? Quais são as ferramentas que o professor deve ter para realizar uma avaliação significativa? Bien. Yo creo que cuando hablamos de herramientas, el profesor debe tener los objetivos claros, los objetivos de aprendizaje claros, creados por el docente, que los objetivos de aprendizaje sean directamente vinculados con el grupo de estudiantes. Y otra herramienta es poder trabajar con las consignas de los trabajos, de todo lo que se ha calificado, digamos, de la evaluación, con unas respuestas previas. Hacer este ejercicio, ¿no? Bueno, yo voy a elaborar este instrumento de evaluación. ¿Cómo lo respondería? Y en base a eso, armar rúbricas para corregir. Esas rúbricas tienen que estar completamente transparentadas también con los estudiantes. Mira, te voy a calificar de acuerdo a esto y esto y esto con esta consigna. Entonces, que los criterios de evaluación sean claros, pero que esos criterios, al momento de dar la devolución al estudiante, estén contemplados. Decirle, en el criterio 3 que se plantea en la evaluación, te pido que cites por lo menos a 2 autores que trabajamos y decirle, si eso estuvo en la evaluación, decirle cómo se va a valorar, cómo se va a calificar. Y otra de las cuestiones que acá me viene en este momento a la cabeza es ser completamente transparente con los puntajes, con las valoraciones. El docente tiene que contemplar qué puntuación se le da a cada consigna de esos instrumentos de evaluación que va a construir y que construye, que pone en común con otros, y debe darle un sentido, y el estudiante debe conocer ese sentido. Y también, otra herramienta que tiene el docente es la propia evaluación. La propia evaluación sirve como una hipótesis de trabajo, digamos. Es una hipótesis de trabajo de decir si mi práctica está siendo positiva o no, si mi práctica va a buen puerto o no. Entonces, en ese sentido, hablamos de la doble cara que tiene una instancia de evaluación, que retroalimenta la práctica docente y a la vez propone la construcción de nuevos aprendizajes para los estudiantes. Bueno, vamos con la pregunta 6. ¿Qué lugar se le debe dar a la evaluación dentro de la planificación que hace el docente? Que lugar deve ser dado à avaliação no planejamento do professor? Bien, esta pregunta es muy linda, esta pregunta, porque en realidad la evaluación es parte de toda la planificación, la evaluación es parte de toda la construcción de la propuesta educativa. Y es muy loco, si uno mira los diseños didácticos, los programas, cuando vemos los temas fundamentales o los contenidos mínimos que se deben dar o alcanzar, ya por defecto siempre la evaluación está relegada al final. Quienes hemos pasado por las carreras de educación, que creo que acá todos compartimos, siempre la última unidad de la materia de didáctica es evaluación. Ya estructuralmente está siempre al último. Entonces, cuando planificamos es como que, bueno, voy a empezar a armar el programa, les voy a dar esta semana este tema con estas actividades, y al último se termina diseñando la evaluación. Y no debe ser así. La evaluación tiene que ser transversal a toda la propuesta. Siempre tengo que estar pensando cómo voy a evaluar esto que estoy planteando. Entonces, el instrumento, la herramienta de evaluación, no la debo dejar relegada para construirla al final, porque va a quedar desvinculada de la planificación, va a quedar desvinculada de la práctica. Para mí es como la columna vertebral de nuestras planificaciones y de nuestros diseños didácticos. La evaluación debe estar en paralelo y es parte del todo. Es parte del todo. Entonces,
una recomendación y algo que siempre nosotras decimos es, no dejes la evaluación para el final, siempre pensá cómo vas a evaluar esto. Y de hecho, un docente siempre está evaluando. Todos, toda la vida, en todo momento estamos evaluando. Pero bueno, ahí ya es un trabajo mucho más particular y personal de la tarea docente, y es cómo objetivamos esa mirada, ¿no? Cómo nos hacemos objetivos en base a estos procesos de educación. Pero lo que es calificable y lo que es un instrumento de evaluación tiene que estar trabajado desde el momento cero. Siempre tengo que pensar, ¿cómo voy a evaluar esto? Y otra cuestión que es puramente didáctica y es no desvincular estas prácticas de evaluación con los tipos de actividades que hacemos a lo largo de todo el trayecto. Entonces, a ver, siempre las instancias de evaluación plantean un ejercicio cognitivo un poquito más profundo y un poco más complejo, justamente porque lo que estamos haciendo es poder llevar a la práctica o aplicar eso que se aprendió. Pero siempre tienen que ser del mismo tipo de construcción didáctica de las consignas. No podemos hacer evaluaciones que sean de corte puramente teórico cuando le dimos actividades prácticas o trabajo por proyecto durante todo el año. Entonces, en ese sentido hay que vincular bien la planificación con la evaluación desde el momento cero. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué opinas del uso de la inteligencia artificial en la evaluación? O que você acha do uso da inteligência artificial na avaliação? Bien, bueno, este es un tema muy interesante. ¿Qué opino? A ver, opino que es algo que está, que no se va a ir, como muchas cuestiones, ¿no? Cuando teníamos miedo del teléfono, cuando teníamos miedo de la búsqueda en Google o cuando teníamos miedo de... Es algo que está. ¿Qué hacemos con lo que está? ¿Nos cerramos o trabajamos a la par con eso, digamos? Las escuelas como instituciones sociales no se pueden cerrar. No pueden ser completamente impermeables a lo que sucede. La escuela tiene que trabajar con esto y es algo real. Está, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que una de las estrategias que podemos utilizar es invitar a la inteligencia artificial a que ingrese a las aulas, a trabajar de lleno con nuestros estudiantes y contarles y mostrarles de qué manera se puede utilizar esa inteligencia artificial. Entonces, hacer este ejercicio, mira, tenemos esta serie de preguntas o llegamos a esta serie de respuestas. Ahora le vamos a hacer estas preguntas a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer como un trabajo de mostrar cómo funciona la inteligencia artificial y ver, hacer un contraste, ¿no? Entre las respuestas a las que puede llegar un grupo de estudiantes a la respuesta que puede brindar la inteligencia artificial. Otra estrategia que me parece muy buena es, por ejemplo, descargar algunas respuestas de la inteligencia artificial e invitar a nuestros estudiantes a ver que lean esas respuestas que fueron dadas de la inteligencia artificial y cómo las cambiarían, qué modificarían, qué tomarían de ahí, qué no. Y ahí ejercitaríamos también una lectura activa. Yo creo que lo más controversial y lo que más miedo genera esto de la inteligencia artificial, a mí particularmente es la velocidad, pero esta capacidad que hay para poner una pregunta y que de repente te estructura un texto completo y no tenemos manera de contrastar que eso fue extraído de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la manera más clara y más potente es esto, trabajar en el aula con la inteligencia artificial. A ver, esto existe, esto está, la trabajemos juntos, miremos juntos qué podemos construir desde acá. Creo que es, y bueno, y con la evaluación, ahí hay un tema muy interesante también, ¿no? Porque digo, sucede que uno puede poner en el dispositivo móvil una pregunta y obtenerla. Yo creo que en la evaluación el desafío que tenemos los docentes es dejar de preguntar cosas que son puramente de la copia, digamos, que lo podemos conseguir escrito en cualquier lado. Tenemos
todo el ciclo, digamos, para enseñar la teoría. Pero en el momento de la evaluación, si tenemos este desafío de la inteligencia artificial, y de hecho, no solamente la inteligencia artificial, hay preguntas que se pueden googlear y encontramos la respuesta hace años ya completamente correcta. Yo creo que lo que tenemos que hacer para vincular la evaluación con un sentido práctico y real es invitar a los estudiantes a trabajar con casos, con el hacer, directamente vincular esa teoría, pero hacer, trabajar por proyecto, algo que sea puramente situado, trabajar con el contexto próximo, cercano, con el contexto social que ellos, en el que ellos viven. Entonces, de esta manera, lo que sí podemos hacer es aprender con la inteligencia artificial, desafiarla, hacerle preguntas, pero a su vez saber que el ser humano tiene otras habilidades y tiene que hacer en un lugar particular, no solamente copiar una teoría. Y ahí creo que la educación lograría un gran cambio. Lograríamos un gran cambio si invitamos a todos los estudiantes a que puedan trabajar con habilidades y aptitudes prácticas, originales, desafiarlos a esto, ¿no? A ser inquietos y a innovar, a proponer nuevas cosas, a perder el miedo, que esto se vincule con la evaluación y con las prácticas, a perder el miedo al error, contarle de que sí, que está bien, que está buenísima la idea, de que esto que trabajaste lo puedes vincular con este concepto y a ayudarlos en ese sentido. Así que bueno, creo que ahí tenemos ese desafío con la inteligencia artificial, pero creo que mi mensaje es no demonizarla, no tomarla como algo malo, porque llegó y va a estar, y vamos a tener esto, y de acá a un par de años vamos a tener otras cuestiones. Entonces le pregunta siempre desde la educación, bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos, lo pongamos en la mesa y hablemos y trabajemos con esto. Muchas gracias por tu tiempo, Marga, por tu exposición tan clara. Creo que nos invita a reflexionar sobre este tema y sobre el futuro de la educación, atravesada por múltiples factores. En este caso nos hemos centrado en la evaluación y su relación también con las pedagogías de la cooperación, la solidaridad y, por supuesto, su vínculo con la tecnología, que son los temas más apremiantes. Les agradezco mucho a Lucía y a Crislaini que han estado compartiendo con nosotros este momento, que han leído las preguntas. Este es un proyecto internacional entre los dos países, entre Brasil y Argentina, por eso intentamos que al menos las preguntas también estén en portugués. Bueno, reitero el agradecimiento y seguramente nos encontraremos en otras situaciones para seguir charlando sobre este tema. Bueno, gracias chicas, un placer, un gusto. Siempre que tenga disposición voy a estar para colaborar con lo que sea, así que bueno, gracias y gracias a ustedes por su tiempo y por haberme convocado. Éxitos y sé que este proyecto es hermoso. Muchas gracias, profe, por la onda y la verdad que sí, nos sirve un montón todas estas entrevistas porque uno aprende mucho. Tchau, pessoal. Obrigada. E o seu cabelo tá lindo hoje, professora.